Como emprendedores tenemos que tener mucho cuidado de las voces que escuchamos y las voces que seguimos, porque pueden influenciar las decisiones más importantes de nuestra vida. Pero como emprendedor cristiano siempre tenemos una ventaja por encima del resto del mundo, y es que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos puede dirigir en cada decisión que vamos a tomar. Así que esto nos da una grande ventaja por encima del resto del mundo. Y hoy, en los próximos minutos, voy a compartir una guía bastante sencilla pero poderosa de cómo identificar la voz del Espíritu Santo en tu vida para que puedas tomar mejores decisiones en tu área de negocios. Te habla el pastor Otoniel Font. Hoy me encuentro de viaje, pero no quiero perder esta oportunidad para poder invitarte a nuestra próxima reunión mensual de emprendedores. El primer lunes de cada mes, completamente gratis, nos reunimos con los emprendedores de todas partes del mundo y es un tiempo maravilloso. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos es simplemente una pequeña porción de toda una clase que damos. Dura aproximadamente unos 90 minutos, pero estoy seguro que lo que vas a recibir ahora te va a bendecir. Y esa es la ventaja de poder estar en vivo siempre en estas primeras reuniones del primer mes de cada mes. Quiero invitarte para que nos acompañes en la próxima, el 1 de junio, a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, completamente gratis. Para poder registrarte, busca aquí en la biografía la conexión, ve y regístrate y está pendiente a tu correo electrónico y a tus notificaciones para que no te pierdas esta próxima reunión. Estoy seguro que vas a ser más que bendecido, así que te invito para que nos acompañes. Ahora disfruta de esta poderosa enseñanza para los emprendedores que somos dirigidos por el Espíritu Santo. En el año 2000, en una sala de conferencias en el piso 27 de la torre del Hotel Renaissance en Dallas, Texas, un ejecutivo de 50 años estaba sentado frente a una mesa de cristal enorme. Se llama John Antioco. Era el CEO de Blockbuster, la cadena de renta de películas más grande del planeta. 9,000 millones de tiendas, 6,000 millones de dólares en ingresos anuales. Él era el rey indiscutible del entretenimiento casero. Y frente a él sentados estaban dos jóvenes que habían llegado de una reunión en pantalones cortos y chancletas, justo luego de un retiro corporativo. Llevaban meses tratando de conseguir a Antioco para que simplemente le contestara una llamada. Uno de ellos se llamaba Reed Hastings, el otro Mark Randolph. Tienen una pequeña empresa que enviaba películas en DVD por correo. Estaba perdiendo dinero, estaba al borde del colapso. Y le hicieron una oferta sencilla. Cómprenos por 50 millones de dólares y nosotros le desarrollamos y le manejamos Blockbuster exactamente en el área del .com, o sea, en el internet, como su brazo digital. Piensa en eso por un momento. Toda la operación digital de la empresa más grande del entretenimiento del planeta por 50 millones de dólares. En el año 2000, Antioco escuchó, asintió con la cabeza, sonrió educadamente y los rechazó. De hecho, según el propio director financiero de Netflix, dice que los sacaron de aquel lugar riéndose. ¿Por qué lo rechazó? Porque la lógica le decía que era una oferta que era loca. Los números le decían que era una locura. Su experiencia le decía, esto es un nicho, no una amenaza. La histeria del internet está completamente exagerada, así pensaba. Sus asesores le decían lo mismo. El sentido común empresarial le decía lo mismo. Tenía 9,000 tiendas, 6,000 millones de ingresos anuales. Tenía el dominio absoluto del mercado. ¿Para qué iba a comprar una empresita que estaba al borde de la quiebra? 10 años después, Blockbuster se acogió a la quiebra. Y la empresa que él rechazó aquel día por 50 millones de dólares, hoy la conoces y probablemente tienes una suscripción en ella. Se llama Netflix y vale más de 300,000 millones de dólares. La pregunta que quiero que te lleves de esta historia en este momento es una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué le faltó a John Antioco aquel día? No le faltó información, no le faltó asesores, no le faltaron los números, no le faltó experiencia. Tenía datos, asesoría y más experiencia que la mayoría de nosotros juntos. Le faltó una sola cosa: discernimiento. Pero aquí está el problema real y el problema tuyo y mío como emprendedores cristianos. Porque nosotros no solo escuchamos la lógica o la intuición, nosotros escuchamos 5 voces diferentes cada vez que tenemos que tomar una decisión importante. Y todas nos hablan al mismo tiempo. Está la voz del Espíritu Santo, está la voz de la experiencia acumulada, está la voz de la ambición personal, está la voz de la ansiedad disfrazada de prudencia, está la voz del ego, que es el maestro del disfraz. Y cuando tomamos una decisión equivocada creyendo que fue Dios quien nos habló, no solo perdemos dinero, perdemos confianza en nuestra capacidad de escuchar y eventualmente dejamos de consultar. En esta hora quiero darte algo que muy pocas iglesias enseñan con rigor: un marco, un protocolo y una forma práctica y entrenable de distinguir la voz del Espíritu Santo de las otras 4 voces que compiten por tu obediencia cada día.
Pero antes de entrar en eso, déjame saludarlos a todos ustedes. Saludos mis amigos, les habla una vez más aquí el pastor Otoniel Font, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, Puerto Rico. Mi pasión es predicar la palabra del Señor, que la gente conozca de Jesús, que el que está en pecado se arrepienta, se convierta, le entregue su vida a Jesús y que su vida cambie para siempre. Pero luego de eso, me encanta, me fascina el poder adiestrar a los creyentes, discipularlos de alguna manera u otra para que puedan vivir la mejor vida en Cristo Jesús y sobre todo impactar este mundo. Creo que este mundo tiene posibilidades, que hay oportunidades, pero hacen falta emprendedores como tú y como yo, que podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra y que podamos hacer el trabajo necesario para que la obra de Dios continúe. Así que gracias por estar conectados en este momento y le pido a Dios que la palabra que voy a compartir te bendiga y que la puedas disfrutar y que busques la información de cómo conectarte con nosotros todos los meses en nuestras reuniones empresariales. Así que yo te invito en el día de hoy a que estés muy pendiente, que tomes lápiz, papel, una buena libreta, por favor, y toma nota de lo que quiero compartir contigo porque creo que va a ayudarte en tu manera de tomar decisiones dentro de tu empresa y de tu vida económica, tu vida financiera en el día de hoy. Aunque te voy a ser honesto, el tema que he escogido para esta hora, que creo que es dirigido por el Señor, te puede ayudar en cualquier área de tu vida. Lo que pasa es que lo vamos a aplicar hoy más que nada a las empresas. ¿De qué vamos a hablar en esta hora? Bueno, todo emprendedor cristiano enfrenta, ¿verdad?, muchas veces decisiones que tiene que tomar, pero muy pocos saben cómo a veces resolverlas con claridad. El problema del discernimiento es algo muy importante que tenemos que nosotros aprender a internalizar en nuestra vida, porque es una herramienta que tenemos nosotros como creyentes que nos debería dar una ventaja. La incapacidad de distinguir si lo que estoy sintiendo antes de una gran decisión es del Espíritu Santo guiándome o si es, como digo yo, mi estómago hablándome, mi intuición. Oiga bien, no es un tema menor, porque cada decisión importante de tu negocio se toma bajo la influencia de esas 5 voces que te mencioné al principio. Y si no sabes distinguirlas, te vas a pasar la vida tomando decisiones con el sello de Dios me lo dijo, que en realidad muchas veces o algunas de ellas pueden ser que hayan sido tus miedos, tu cansancio o tu ambición hablándote. Y vamos a resolver esto esta noche, quizás con un poquito de rigor, con la Biblia y con herramientas que vas a aplicar esta misma semana en tu vida. Antes de darte los 5 marcadores una vez más, tengo que corregir una mentira que la iglesia ha repetido durante décadas. La mentira dice así: ser guiado por el Espíritu es una sensación mística que llega cuando Dios quiere. Te la voy a volver a repetir, porque basado en esto es que he oído muchas personas cometer ciertos errores. Las personas piensan que ser guiado por el Espíritu es una sensación mística que llega cuando Dios quiere. Y yo no creo que eso sea verdaderamente correcto. La Biblia enseña otra cosa y de una manera muy diferente. Y te la voy a leer para que la veas con tus propios ojos. En el libro de Hebreos capítulo 5, el verso 14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo te invito a que puedas subrayar en tu Biblia 2 palabras: por el uso, y también, o 2 frases, por el uso y la palabra ejercitados. La palabra griega que se traduce como ejercitados viene básicamente de una raíz bien interesante donde sale la palabra gimnasio. Es gimnaso, ¿verdad? En el original podemos decirlo de esa manera. Literalmente está hablando de entrenar físicamente. Es alguien que ha disciplinado su vida con repetición. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de este texto? Que el discernimiento no es un don místico que algunos tienen y que otros no. Es un músculo espiritual que se desarrolla con entrenamiento deliberado y consistente. Es como el discernimiento de un inversionista experimentado. Warren Buffett puede mirar un balance financiero y en 30 segundos saber si una empresa vale la pena. Te pregunto yo, ¿eso es magia? No, no es magia. En realidad son más de 50 años de entrenar el mismo sentido. El discernimiento espiritual funciona de la misma manera. Y en 1 de Juan capítulo 4 nos da el mandato directo, donde dice: amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjate que dice probad, básicamente, examinad, someted a prueba. Dios no nos dice obedezcan todo impulso que sientan. Nos dice prueben cada impresión antes de obedecerla. Entonces la pregunta ya no es cómo escucho al Espíritu. La pregunta correcta es cómo pruebo si lo que escuché es realmente del Espíritu Santo. Y para eso te voy a dar 5 marcadores en el día de hoy. Lo primero, la diferencia entre paz versus urgencia. El primer marcador, el Espíritu Santo habla con paz que gobierna. La carne habla con urgencia que simplemente nos apura. Colosenses capítulo 13, el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la palabra griego que Pablo usa aquí, gobierne, es una palabra muy interesante porque también es una palabra deportiva. Significa que sirva como un árbitro en una competencia, como sirve un árbitro en una competencia atlética. El árbitro, ¿verdad?, que decide quién gana, básicamente, y quién pierde mientras mantiene el juego con las reglas, ¿verdad? Y Pablo nos está diciendo algo muy específico. La paz de Dios es el árbitro interno que valida o descarta las decisiones que enfrentamos. Si sientes urgencia, presión, la sensación de que tengo que decidir ya mismo o se me escapa esto, eso no es el Espíritu. El Espíritu no opera desde el pánico. El Espíritu te da tiempo, te da espacio, te da respiración. Ahora mira esto. En el mundo empresarial, aún sin conocer la Biblia, se descubre este principio tan poderoso. Chris Voss fue negociador del FBI durante 24 años, especialista en secuestros de alto perfil. En el libro que se escribe Never Split the Difference, él dice una frase que cualquier pastor podría predicar. Él dice, el que tiene la paciencia tiene el poder en cualquier negociación. Qué interesante. Y Charles Mergen, el socio de Warren Buffett, lo dijo así. La primera regla del negocio es no perder dinero. La segunda regla es no olvidar la primera regla. ¿Y cómo se pierde dinero? Decidiendo apuradamente. La prueba práctica del primer marcador es esta. Si la decisión te exige hoy o nunca, posponla 24 horas como mínimo. Si la oportunidad muere por esperar un día, nunca fue del Espíritu. Era una trampa disfrazada de oportunidad. Dios no te necesita ansioso para cumplir su propósito en ti. El vendedor que te presiona con la oferta que vence esta noche. El socio que te dice, si no firmas esta semana, me voy con otro. La oportunidad que se pierde si no actúas ahora, rara vez, muy rara vez, están alineadas con la voz del Espíritu. Paz que gobierna, no urgencia que apura. Segundo marcador, bien importante, escritura versus emoción. El segundo marcador es sumamente importante. El Espíritu confirma con la palabra. La intuición, que alguna gente usa, confirma con sentimientos. Esa es la gran diferencia entre los que usan la intuición y los que somos dirigidos por el Espíritu. Salmo 119, el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es la linterna, la emoción es la niebla. Y muchas veces confundimos una con la otra. Aquí está el principio que tú debes entender. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Él nunca va a contradecir lo que Él mismo inspiró. Si tú sientes paz sobre una decisión que contradice un principio bíblico claro, esa paz no viene del Espíritu. Viene de otro lado, de tu deseo, de tu justificación, de tu fatiga moral, pero no del Espíritu. Y mira este paralelo sorprendente del mundo empresarial. Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, el fondo de inversión, uno de los más grandes del mundo, maneja más de $100,000 millones y escribió un libro que se llama simplemente Principios. En ese libro hay 200 principios escritos que rigen cada decisión de su empresa. Su tesis es esta: si no tienes principios escritos, cada decisión la tomas desde la emoción. Qué impresionante. Dalio descubrió en el mundo secular lo que la Biblia nos enseña hace milenios, que sin una referencia fija escrita somos esclavos de la emoción del momento. Para el emprendedor cristiano, la Biblia es ese documento de principios, pero con una autoridad infinitamente mayor
que cualquier libro que Dalio haya escrito. La prueba práctica del segundo marcador es esta. Antes de obedecer cualquier impresión, pregúntate si contradice algún principio bíblico claro. Integridad, fidelidad, honrar al cónyuge, cuidado del empleado, honestidad con el cliente, generosidad, mayordomía, justicia. Por ejemplo, si la impresión te lleva a comprometer uno de esos principios, entre otros, no es el espíritu. Por más paz que sientas, por más linda que parezca la oportunidad, por más bien que se vea en el papel, la palabra gobierna sobre la emoción siempre. Tercer marcador, persistencia versus disipación. El tercer marcador es bien importante. El espíritu habla y persiste en el tiempo. La impresión carnal muchas veces se evapora en 48 a 72 horas. Fíjate lo que dice 1 de Samuel capítulo 3. Dios llamó al joven Samuel. Samuel no entendió la primera vez. Dios lo volvió a llamar. No entendió la segunda vez. Dios lo vuelve a llamar por tercera vez. La voz de Dios aguanta la espera. La voz de Dios se repite. Y Habacuc capítulo 2, el verso 3, lo confirma. Dice, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, oiga bien, ¿cómo mira el mundo empresarial, verdad, todas estas cosas? ¿Y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas también? Bien interesante. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, en uno de sus memos más famosos a sus ejecutivos, hablaba de dos tipos de decisiones y las llamó puertas de dos vías y puerta de una vía. Las puertas de dos vías son decisiones reversibles. Si te equivocas, regresas. Esas decídelas rápido, porque puedes arreglar el asunto. Ahora, las puertas de un vía son decisiones irreversibles. Una vez que cruzas, no hay vuelta atrás. Esas, dices Bezos, decídelas lento, con método, con consulta, con tiempo. Y Peter Drucker, el padre de lo que se conoce como el management moderno, lo dijo en una sola frase. Las decisiones rápidas rara vez son correctas. Las decisiones correctas rara vez son rápidas. La prueba práctica en el día de hoy del tercer marcador es esta. Cualquier decisión grande, espérala 72 horas antes de ejecutarla. Socios nuevos, contratos mayores, expansiones, contrataciones claves, compras significativas, cambios de rumbo. Espera 3 días y ora. Si la impresión se mantiene con la misma claridad después de las 72 horas, es candidata real a ser del Espíritu. Si se evaporó, si dudaste, si se nubló, a lo mejor era solo adrenalina, era tan solo emoción, era presión, no era de Dios. La voz de Dios no necesita apurarte. La voz de Dios aguanta que la pruebes y que esperes el tiempo que sea necesario. El cuarto marcador. El espíritu se confirma en consejo múltiple. La intuición ciega, esa intuición ciega que tú tomas en tu vida, te aísla. Proverbios capítulo 11, el verso 14 lo dice sin rodeos. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y Proverbios capítulo 15, el verso 22 añade así. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Dios inscribió en el ADN del universo un principio poderoso. Las decisiones importantes se validan con otras personas maduras que las puedan escuchar y darnos algún consejo. Y otra vez, el mundo empresarial descubre lo mismo que la Biblia ha dicho a través de todos los tiempos. Toda empresa bien gobernada, toda empresa del planeta, debo añadir, que es bien gobernada, tiene una junta directiva o una junta asesora. No es opcional, es estructural. Jim Collins, en su libro Good to Great, después de estudiar las empresas más exitosas del mundo durante décadas, concluyó esto con una sola frase. Él dice, primero el quién, después el qué. Primero te rodeas básicamente de las personas correctas, después tomas las decisiones correctas.
correcta. Y aquí tengo que romper algo que es un mito que me parece que es peligroso. El mito del emprendedor visionario solitario. Steve Jobs es el ejemplo favorito de este mito. Pero la realidad es que Jobs nunca decidió solo. Tenía un círculo cerrado de consejeros. Johnny Ive en diseño, Tim Cook en operaciones, Eddie Q en servicios. Cada decisión grande de Apple pasaba por ese círculo. La imagen del genio solitario es un mito. La realidad era que había una junta asesora. Y la prueba práctica que tú tienes que hacer en el día de hoy de este cuarto marcador es simple, pero muy importante. Antes de cualquier decisión grande, busca 3 mentores maduros, gente que la puedan escuchar, gente que te puedan asesorar. Si los 3 convergen en la misma dirección, mira, avanza con confianza. Si no, si 2 de los 3 muestran alarma, detente. No importa cuánta paz sientas, no importa cuánto Dios te haya hablado, el Espíritu Santo trabaja a través del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, ese grupo de asesores, de mentores, te está advirtiendo. Así que escucha también, óyelos para que puedas tomar una mejor decisión. El emprendedor que decide solo, termina solo. El emprendedor que decide en consejo, construye un legado. El marcador número 5 que te permite a ti identificar si es mi intuición o el discernimiento. Oiga bien, el reino de Dios versus el ego. El quinto marcador, y este es quizás el más difícil de explicar o el más difícil quizás de entender. El espíritu apunta al bien del reino y el bien de los demás. La ambición apunta al bien propio disfrazado de una misión. Filipenses capítulo 2, el verso 3 y el verso 4, nos los dice sin darnos muchos adornos o rodeos. Dice claramente, nada hagáis por contienda o por vanagloria, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Mateo capítulo 6, el verso 33 lo dice así, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira esta verdad muy incómoda. El ego es el maestro del disfraz. El ego se viste de la visión. El ego se viste de llamado. El ego se viste incluso de guía del Espíritu Santo. Usa lenguaje espiritual, cita versos bíblicos, ora con convicción. Y sin embargo, lo único que busca es su propio engrandecimiento. La única manera de tú desenmascarar el ego es con una pregunta que sea fuerte. Oiga bien, si esta decisión sale bien, ¿a quién beneficia principalmente? Si esto que voy a hacer sale bien, ¿quién es el que se beneficia principalmente? Y mira lo que descubrió un estudio del mundo empresarial. Simon Sinek, el hombre que se volvió muy famoso y muy viral hace un par de años atrás, especialmente por su libro que se titula Start with Why, comienza por el porqué, analizó las empresas que duran más de 100 años y su conclusión es sorprendente. Las empresas que perduran son las que tienen un porqué más grande que el lucro. El lucro es consecuencia, no propósito. Y lo mismo aplica al emprendedor cristiano. Si tu decisión solo te beneficia a ti, algo está mal. Si tu decisión beneficia a tu familia, a tus empleados, a tus clientes, a tu comunidad, al reino de Dios y a ti también, ahí sí puedes estar sabiendo claramente que es el Espíritu Santo. La prueba práctica de este quinto marcador es esta. Haz la lista concreta de beneficiarios de tu decisión. Si en los primeros lugares no aparece el reino de Dios, no aparece tu propia empresa, no aparece tu familia, tus empleados, tus clientes, si lo que aparece únicamente o sobre todo es tu ego, es tu reconocimiento, ya con eso deberías reevaluar esa decisión. Lleva la decisión de vuelta al Espíritu, porque Dios no bendice decisiones que solo alimentan al yo. Esto es bien importante. Aún los milagros más grandes que hizo Jesús
hablando de la multiplicación, siempre la hizo para beneficio de un grupo de personas. En la primera pesca milagrosa, varias barcas se beneficiaron. En la segunda pesca milagrosa, de la misma manera, varias personas se beneficiaron. En la multiplicación de panes y peces, miles se beneficiaron. En el cambiar el agua en vino, no fue para una fiestecita de un cumpleaños personal. Era para toda una boda, era para toda una celebración de todo un pueblo. Así que tienes que tener eso muy presente en el día de hoy. Estos 5 marcadores te van a ayudar a ti a poder discernir si la decisión que estás tomando la estás dirigiendo por el Espíritu del Señor. Así que es bien importante que las aprendas, que las revises y que las analices para que puedas, hacer tu propio protocolo de tomar decisiones dirigido por el Espíritu. Pero vamos a llegar a unas sugerencias en el día de hoy, ¿verdad? Te voy a llevar a una sugerencia de darte una clave de quizás un pequeño protocolo práctico que deberías implementar cuando vas a tomar decisiones. Y yo creo que podrías comenzar con 5 decisiones claras. Debo decirlo, 5 preguntas claras. 5 preguntas que debes hacerte antes de cualquier decisión. Solo 5. Tú te pongo a pensar, escríbelas en una tarjeta, pégalas en tu escritorio, en alguna libreta donde tú tomes decisiones y ante cada decisión hazte estas 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿Siento paz que gobierna o urgencia que me presiona en esta decisión? Esa es la primera. Segunda pregunta. ¿La escritura confirma o contradice esta impresión que tengo? Tercera pregunta. ¿La impresión persiste después de 72 horas o se disipa? Cuarta pregunta. ¿Mis consejeros maduros convergen o muestran un poco de alarma? Pregunta número 5. ¿Esta decisión bendice al reino y a otros o principalmente a mí? Estas 5 preguntas te van a ayudar a establecer un protocolo básico para la toma de decisiones. Y aquí está la regla de oro. Si tu decisión falla a 2 o más de estos marcadores, por favor detente. Si pasa a las 5, avanza con confianza. Howard Schultz, el fundador de Starbucks, lo dijo con sabiduría. Él decía, cuando se trata de decisiones que definen tu vida, no la tomes con el apuro de quien persigue una oportunidad. Tómalas con la serenidad de quien construye un legado. Y eso es lo que te estoy enseñando en esta hora. A decidir con serenidad de constructor de legados y del reino de Dios. No con el apuro del que persigue. Oiga bien, regresemos quizás a la escena del principio en un momento dado. Son las 11:40 de la noche y tienes el contrato ahí abierto en tu pantalla y algo dentro de ti no te deja firmar. Hasta esta noche no sabías qué hacer con esa voz, pero desde ahora ya sabes que no tienes que adivinar. Tienes un protocolo, tienes un marco de referencia, tienes una forma entrañable de distinguir si el Espíritu Santo o no es el que te está dirigiendo o si es tu estómago, tu intuición o tu lógica la que te está dirigiendo. Y el emprendedor que aprende a discernir se convierte en el emprendedor al que Dios siempre le confía más. Porque Dios no multiplica lo que no sabes administrar. Y la decisión es el acto de administración más importante que tomas cada día. Te dejo con este texto que te envío en esta hora. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él y no echéis mano a la derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios quiere hablarte, Dios quiere guiarte y Dios quiere que tu negocio sea dirigido por él. Pero necesitas aprender a escuchar. Te he dado algunas herramientas para que puedas tomar estas decisiones claras, correctas y dirigidas siempre por el Espíritu. Estoy seguro que cuando apliques esto que te he dicho, verás algo extraordinario pasar en tu vida empresarial, en tu vida financiera. Porque vas a decidir con el cielo de tu lado, con el Espíritu Santo dirigiéndote, no con tu intuición o como algunos diríamos, no con tu estómago. Te bendigo y espero que hayas aprendido algo en el día de hoy.
Espero que haya sido especial esta enseñanza en el día de hoy y que te dé luz en cómo tomar mejores decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo. Quiero una vez más invitarte a nuestra reunión mensual del primer lunes de cada mes, donde nos reunimos a través de la plataforma Zoom completamente gratis a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Vamos a tocar temas como este y yo estoy seguro que vas a ser más que bendecido. Hay personas que se preguntan, pero pastor, si después te lo publica en YouTube, ¿por qué razón reunirnos? Bueno, lo que tú acabas de ver es tan solo una porción de todo un tiempo de 90 minutos. En ese espacio donde estoy con ustedes en vivo, respondo preguntas, el tema es mucho más amplio, comparto otro material aparte de una enseñanza como esta, así que lo que acabas de ver es tan solo una porción de todo lo que ocurre en este tiempo empresarial. Te invito, en la descripción, aquí en la parte de abajo, está la manera en que tú puedes registrarte para esta próxima reunión el día 1 de junio a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Y te invito a que si todavía no te has suscrito en nuestro canal, hazlo ahora. Aquí vas a recibir palabra, mensaje de fe que va a inspirar tu vida. Así que te veo en esta próxima reunión empresarial. Bendiciones a todos.